Al cabo de 5 siglos desde la conquista y de varias formas de colonialismo, es necesaria una nueva mirada sobre la historia indígena en Antioquia para valorar los logros de quienes hace más de 10.000 años empezaron a conquistar este territorio. Sus conocimientos y experiencias transmitidas de generación en generación hasta nuestros días constituyen un patrimonio cultural de singular valor, una herencia que pocas veces recordamos y menos valoramos, porque solo hasta ahora empezamos a ser conscientes de que la historia de Antioquia no empezó con la conquista española. Ponigan sate guena, sanun maketsate, uelegetsate, poni ukamal belsate, samburba yer buena paneki nika guena. Waimal noni gua, weimal nuega andaisa sulmala. Noni malgu anmal napaneg iso noni mala. Wile napaneg daisa sulmala, anmal yal wile daisa sulmala. Ewe waimal nukine anmal napaneg iskus taile sunna. Venían del otro lado del mar, sus enormes bohíos flotantes acercándose a las playas del Gran Golfo. Una visión fantasmal, presagio de algo que tendría devastadoras consecuencias para aquellos a orillas del Darién. También para quienes poblaban lo que hoy es el territorio de Antioquia. ¿Qué se encontraron ellos? Si aquí había millones de pobladores indígenas, ¿cómo fue posible que pequeños grupos de españoles lograran dominarlos? Hombres y mujeres de apariencia primitiva para los españoles, pero que los deslumbraron. Luego que amaneció, vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos mancebos y todos de buena estatura, gente muy fermosa. Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi de que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tienen en la nariz. Los primeros destellos del oro avivaron la codicia de los recién llegados y marcarían el rumbo de la invasión de América. 1510, fundación de Santa María de la Antigua del Darién en el Golfo de Urabá, la primera ciudad española en tierra continental del Nuevo Mundo. Un asentamiento efímero, pero de crucial importancia durante los primeros años de la conquista. Durante siglos fue un misterio su ubicación. Yo desde que estaba aquí en bachillerato en la universidad, tuve un profesor de Chocó que me decía de Santa María, y yo siempre me daba a través de los años que un día estaría por allá. Aquí se escribieron los primeros capítulos de la dominación de este vasto territorio. Estas provincias han sido tratadas, angustiadas, muertas, despobladas y asoladas desde el año 1498 hasta hoy. Enseñaron y amaestraron lebreles, perros bravísimos, que en viendo un indio le hacían pedazos en un credo. Estos perros hicieron grandes estragos y carnicerías. En España solo se escuchaba que en los ríos del Darién el oro con redes se pescaba.
los territorios de Urabá se irían perdiendo en el olvido, y las montañas y llanuras hacia el interior de Antioquia constituirían la última frontera, la provincia más remota del imperio colonial español. Pero es posible conocer y entender lo que los protagonistas de la conquista del territorio antioqueño vieron y experimentaron al momento del contacto. ¿Qué tan exacto es hablar del descubrimiento de América? El historiador Germán Arciniegas dijo que no se podía llamar descubridores a quienes, en vez de levantar el velo de misterio que envolvía a las Américas, se afanaron por esconder, por callar, por velar, por cubrir todo lo que pudiera ser una expresión del hombre americano. De ser así, lo que ocurrió fue un encubrimiento, o como lo expresó Fray Bartolomé de las Casas, se trató de un destruimiento. El encuentro de los hombres del Nuevo Mundo con los invasores tuvo un impacto demoledor en sus costumbres y su organización social. Sociedades ocupadas en cosas muy interesantes. Sociedades que han alcanzado conocimientos importantes en ingeniería, que dominaban ciertos conceptos de ingeniería muy complicados, que dominaban conceptos de química y física, los conceptos de química y física necesarios para conocer y trabajar los metales. Una sociedad mucho más diversa, amplia, interesante que cualquier cosa que nosotros podamos percibir. Es completamente contrapuesta a ese mito de pequeños, dispersos, atrasados, bárbaros, sin interés, grises, que nos han hecho creer los historiadores y que se repite tan constantemente. De verdad que es una sociedad mucho más interesante, de una complejidad, de una riqueza cultural, con un alcance en sus conocimientos que nos dejan asombrados. Yo cada vez que encuentro cosas... Las crónicas de la época son fragmentarias y no describen con objetividad lo sucedido. Los españoles escribieron bajo formas de pensamiento muy distintas a las que tenían los pueblos indígenas americanos. Hasta hubo discusiones filosóficas de si eran verdaderos hombres o no, de si tenían alma o no tenían alma. El escribano Juan Bautista Sardela escribió por orden del rey, y el rey le ordenó que le informara y lo mantuviera al tanto de todo lo que sucedía durante la conquista. Su objetivo fundamental era ese. Y no puede obviar a los indígenas. Es un poco distinto las razones del cronista Pedro Cieza de León. Él llega muy joven a Antioquia, llega con menos de 20 años. Es una persona muy ávida de conocer, muy interesada, llega en compañía, yo no creo que ella haya llegado con una intención específica dentro de la conquista, no era un soldado. Seguramente era sobrino de alguien o pariente de alguien que estaba allí. Esto no se ha investigado, pero es una persona que sabía leer, escribir, cosa muy rara en la época, y muy interesado en el asunto. Un cronista muy importante de la época de la conquista fue Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Este señor fue nombrado oficialmente por la corona española como cronista, es decir, para escribir los relatos de los acontecimientos de la conquista. Vino en una excursión a Santa María de la Antigua del Darién, que fue prácticamente la primera fundación española en tierra firme, que fue fundada en la margen del Darién, en el Golfo de Urabá, en 1514 y se mantuvo más o menos hasta 1524. Allí vivió Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, cronista y veedor de las fundiciones reales de la corona española. Conoció a los indígenas y fue testigo directo o presencial de muchos de los acontecimientos de la época. Era una persona ilustrada y como tal dejó una excelente obra sobre las costumbres, las creencias y en general las formas de vida de los indígenas que habitaban el Golfo de